se quitan algunos individuos, se mueren, y es la que no sé, apareamiento no aleatorio, entonces hice lo de las parejas Ujú. y me queda así. Bien, Pero endogamia no sé cómo ponerla. Yo sé que se aumentan los individuos, pero bien. Listo, no te preocupes. La idea fundamental, ¿cuál es? Como en la endogamia lo que estamos hablando es de cruces de individuos de la misma población, ¿sí? Entonces tú puedes definir, si quieres, un cruce de un individuo de estos, o sea, haces tu cuadro de Punnett y cruzas un individuo de tu población original con otro cualquiera, el que tú escojas. Puede ser como siempre al azar, le preguntas a alguien un número de 1 a 100 y el que te digan, ese es tu cruce. Entonces cruzas esos dos individuos, lo que te dé el resultado del cuadro de Punnett, los adicionas a esta población, ¿sí? a la nueva población, y recalculas todo, ¿sí? En realidad, bueno, no voy a decir nada, voy a dejar que ustedes me cuenten qué les da esa endogamia y después de eso hacemos las aclaraciones para que ustedes entiendan qué pasó con el ejercicio, qué es lo que les está diciendo el ejercicio. ¿Listo? sí, señor. Pero sí, eso es lo que hay que hacer con endogamia, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, tengo una duda. Perdón. Sí, Eh, pues es que yo ya hice, pero solamente le hice, o sea, las gráficas no las hice así como ella, las hizo varias en una sola, sino no pasa digamos, por nada. cada selección natural hice una gráfica Sí, separada. se puede. Entonces, pues así está bien o tengo que Sí, hacerlo claro. en uno solo. No hay necesidad. Cada uno trabaja el Excel como lo sepa trabajar. Ya. No hay inconveniente que sean todas en una sola o cada una tenga su propia gráfica. No pasa absolutamente nada. Lo Eh, importante es que cada gráfica quede claramente identificada. ¿Cuál es sí, selección natural, direccional, disruptiva o estabilizadora? ya. Y No hay tengo otra lío. duda. ¿Es Ujú. necesario ponerle gráfica o sola Sí, sí? sí, claro, Ok. porque la gráfica nos ayuda a ver cuál es la tendencia de lo que está pasando, ¿sí? Ya, sí, Voy a señor. usar, yo todavía tengo el control de Daniela. Entonces, a ver, subamos un poquito ¿qué hice? Bueno, vamos a ver si se da. Listo, acá está la gráfica de Daniela y curiosamente, si ustedes lo ven, en la línea azul, ella tiene la población original, ¿cierto? Que no es una campana de Gauss perfecta, ¿sí? ¿Eso a qué se debe? Y seguramente a muchos les pasó. Eso se debe al hecho de que la población que ustedes tienen no es una población perfecta, es decir, no es que tengan 100 individuos, 50 heterocigotos, 25 homocigotos dominantes y 25 homocigotos recesivos. Si tuvieran eso, la curva sería perfecta, ¿vale? Pero estamos jugando a como es en la naturaleza, que es completamente azaroso. Entonces, eso es lo que pasa. Pero fíjense que cuando aplican ustedes el mecanismo, el agente de variación, perdón, cuando ustedes lo aplican a su población original, la población se ha transformado, ¿sí? Y casualmente ustedes ven que la curva que se obtiene es una curva más parecida a una campana de Gauss. O sea, que como que si se fuera al equilibrio, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, ¿qué pasó? No debe haber cambiado la curva. Esa es una primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿No debe haber cambiado la curva más a una curva que me indique no equilibrio? ¿Sí? O sea, quedarse en campana de Gauss no estaría bien o sí estaría bien. ¿Qué pasó? ¿Sí? Lo segundo que tienen que notar y que preguntarse es, ok, mi curva cambió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, lo primero es una cosa concreta de si sigo o no en equilibrio y la segunda es qué pasó porque si hubo un cambio, estoy notando claramente un cambio. Pero ¿quién me da el resultado real de lo que está pasando? ¿Sí? Cuando yo me voy al chi cuadrado.
Cuando yo aplico el chi cuadrado, te pregunto, Dani, ¿todas las agentes de variación te dieron el P calculado inferior al tabulado? El chi, sí señor, no, no me dieron todas así. En deriva genética, aquí, la de efecto fundador me dio que no está en equilibrio. No está en equilibrio, perfecto. O sea, Perfecto. Bien, el resto todas sí dieron más o menos lo mismo. hay otra que me dio que no tampoco, pero bueno, esta porque no la he terminado, porque no, Ok. no sabía cómo hacer. Igual necesito que corrijas la fórmula y que dejes únicamente los 3 genotipos para ver qué cambios tienes ahí, ¿ok? Es que sí, profe, esto sí está con los 3 genotipos solamente. Es que, como te dije, este cuadrito es simplemente para la Para formulita sumar. para buscar acá. Sí, Ah, pero ok, acá, ya acá entendí. ya Ya. están los cuadritos bien. Ok, ok. Solamente era para sumar el total de genotipos. Sí, sí, Ah, ok, solamente era sí, ya. para sumar ahí. El resto sí Ah, está ok, aquí. no es lío. No, entonces si todo está trabajando con 3 genotipos como los tienes ahí, claro, no hay ningún lío. Sí, Ya sí, te sí. entendí lo que hiciste, perfecto. Este Entonces no era hay lío. sí, de Bien, fórmulas de Excel, sí. muy bien. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Voy a devolverte el control de tu computador porque Voy a dejar de compartir, ¿sí? sí, ya te devolví el control de tu Profe, computador. Dime, yo no entendí bien lo de endogamia, solamente se añaden más individuos. endogamia. Se añade más individuos sobre la base del cruce azaroso, ¿sí? Simplemente es eso. Entonces, hagamos un solo cruce, la propuesta es que hagan un solo cruce, eso le sume 4 individuos nuevos a su población y recalculan sobre 104 y no sobre 100. Y miran a ver qué pasa. Ah, ok, ustedes solo un cruce. Sí, sí, sí. Listo, listo, Ok, gracias. bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Yo cuando hice en todos el chi cuadrado, a mí me dio todos uno. O sea, eso quería decir que está todo en equilibrio. El chi cuadrado, no, el chi cuadrado no te puede dar uno. La función cuadrática, o sea, P más Q al cuadrado, te debe dar uno, ¿sí? Que eso es lo que te indica que estás dentro del equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿ok? El chi cuadrado te debe dar un valor que es lo que llamamos el chi calculado. Y ese lo debes contrastar contra la tabla del chi, que está, la buscas en internet, eso está en cualquier libro de estadística, pero pues en internet la encuentran como tabla de chi cuadrado. Y esa tabla del chi cuadrado te da, con base en el número de genotipos y alelos, encuentras los grados de libertad. Y entonces, al 95%, ¿ok? Dani, ¿cuánto fue? 340. ¿Y qué te dio el valor del chi tabular? 3.84. Exacto. ¿Sí? Buscas con base en esos grados de libertad y a 95% de confianza, o sea, el 005, el alfa, buscas ese cruce en la tabla y debes encontrar ese valor. Ese valor se llama chi tabulado. ¿Ok? Entonces uno contrasta. El chi que yo calculé con el que me dice la tabla, ¿cómo me dan? Si el chi tabulado, perdón, calculado, es menor del chi tabulado, ¿qué decisión deben tomar? ¿Sí? ¿Deben rechazar la hipótesis nula o la aceptan? Dani, que ya hizo esa parte, ¿qué hiciste tú? ¿Aceptaste o rechazaste la hipótesis nula? Cuando el calculado es menor al tabulado, la acepto. Aceptas H0. ¿Y qué es aceptar H0? Recuerden que la hipótesis nula niega el evento, ¿cierto? H0 niega el evento. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cambio. Si estamos negando el evento,
Si rechazo la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que estoy aceptando la alterna, que es que dice que el evento sí se dio. ¿Y cuál fue el evento? Que sí hubo cambio. ¿Sí ven? Entonces el chi cuadrado es quien realmente me dice a mí lo que está pasando en términos de la evolución. ¿Listo? Bueno. Pero Revisen. ¿Sí? sacar el chi cuadrado para todos. ¿Cómo? Sí, claro. Ok. Para cada uno de los eventos tienes que hacer un chi cuadrado independiente con los datos que te da el evento. No es lo mismo la deriva genética por cuello de botella, en donde seguramente las proporciones de tu población son una cosa, al efecto fundador, que es que construyes una población mucho más chiquitica, y entonces el efecto, las proporciones genotípicas son completamente diferentes. Entonces cada uno de ellos debe llevar su gráfica, debe llevar su análisis de chi cuadrado. Listo. ¿Vale? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de continuar, chicos, quiero contarles que tenemos 4 estudiantes nuevos. En este momento están Sofía Amado, Denis Sarmiento, Brian era la cosa, ¿no? ¿Cómo era? Sí, Brandon Rondón y Valentina, que una Valentina nueva que no veo si se conectó. Entonces, pues para darles la bienvenida a estos chicos nuevos, yo ya estuve charlando hace un rato con ellas para pues contarles un poquito cómo funciona el curso. Brandon creo que no alcanzó a entrar en ese momento, entonces estará un poco preocupado de todo lo que está viendo. No se afanen. Yo le voy a pedir el favor a los tres, y si Valentina me está escuchando, Valentina la nueva, ya entró, entonces me esperan también un poquito al final y hablamos un par de cositas adicionales y no se asusten, ¿no? Vamos adelantados, ellos ya están manejando algunos conceptos, pero ustedes los nuevos no se asusten. Vamos despacio, ya nos pondremos al día con toda esta temática. Muy bien. Alguien me mandó un correo también y le agradezco por estar muy pendiente porque yo nunca estoy pendiente de eso. Referente al parcial, supuestamente mañana tenemos parcial, ¿no? Sí. Pero no se asusten, no hay parcial mañana. ¿Por qué? Porque no hemos terminado el tema de evolución. Recuerden que yo les decía el primer día de clases que cada parcial se hace cuando se termine todo el tema. Por el momento venimos haciendo una serie de ejercicios y luego haremos un parcial. Yo ahorita al final de la clase voy a charlar con los nuevos y les voy a preguntar, les hago una pregunta para que la piensen, pero lo charlamos a ver si al final. ¿Qué prefieren ellos? Armar que yo les arme un grupo independiente a ellos 4 o integrarse a los grupos que ya existen, de tal manera que pues eso puede tener ventajas y desventajas desde las dos perspectivas. Entonces ahora charlamos eso y con base en lo que ustedes sientan mejor, tomamos la decisión y ya le aviso al curso entero la decisión que hayamos tomado, ¿vale? O mañana les contaremos frente a eso, porque sí es importante que ustedes sepan si van a tener un integrante nuevo en su grupo, porque de eso depende todo el trabajo que estamos desarrollando. Bien, listo. Cerrando avisos comerciales, entonces nos vamos a ir a la presentación. Hoy vamos a hablar la clase pasada terminamos los mecanismos de aislamiento reproductivo post-cigótico. Habíamos hablado también de los precigóticos, ya hablamos de cada uno de los fenómenos del post-cigótico y entonces vamos a entrar a la especiación, que estamos en esos capítulos 26-27 de la Freeman. Recuerden que, y los nuevos que creo que no les dije, si tienen alguna pregunta, yo estoy viendo solo la presentación, no puedo ver que me alcen la mano, entonces simplemente me interrumpen, me dicen profesor una pregunta y lanzan la pregunta, no hay ningún lío. Entonces bueno, arranquemos.
Dicen los expertos que hay diferentes formas de tener un proceso de especiación y que esos diferentes tipos de especiación pueden tener una mayor probabilidad o menor probabilidad de presentarse dependiendo de las circunstancias sobre las cuales actúan. Antes de meterme de lleno a cada uno de estos tipos de especiación, que el gráfico que ustedes están viendo habla por sí solo, pero vamos a verlos separadamente. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ay, gracias, que este cabezón. Gracias, hija, que perdónenme. Yo a ratos me emociono demasiado. Fabio, una Dime. pregunta. Sí. ¿Tú más o menos sabes cuándo sería el parcial? O sea, tú nos avisarías con tiempo porque todos nos asustamos porque nos dimos cuenta como el domingo. Sí. Y el domingo fue como, no, como así. Sí, claro. De hecho, hipotéticamente, si yo terminara el tema hoy, mañana no habría parcial. No puede ser que de un día para otro. Ustedes necesitan tiempo para estudiar. ¿Sí? En realidad van a tener más de una semana. Entonces, no se preocupen. En el momento que yo termine, les digo, listo, chicos, estamos listos para el parcial. Y ahí les diré qué es el parcial. ¿Vale? No se estresen por eso. No los voy a coger ni a quemar ropa ni nada, con tranquilidad. Bueno, gracias por preguntarlo. Entonces, Profe, sí, ¿esto es un tema aparte o sigue siendo parte de mecanismos de aislamiento reproductivo? no, allá iba, precisamente allá iba. Gracias por preguntar. Sí, es un tema aparte, el siguiente tema que se llama la especiación. Recuerden que este capítulo se llama Mecanismos de Aislamiento Reproductivo y Especiación. Entonces, Es decir, nosotros ya cerramos con presigóticos y postigóticos. exactamente, ya los concluimos y entonces ahora vamos a ver esos elementos que son los mecanismos del elemento reproductivo y los elementos previos que fueron los agentes de variación se deben integrar de alguna manera para que se me genere un proceso de especiación. En esencia, yo tengo, por ejemplo, una población original que es sometida a un factor de presión cualquiera que genera un agente de variación, pensemos en selección natural, que es el más común. Entonces, esa población original se ve sometida a la selección natural. Esa población ya sabemos que está subdividida en pequeños grupos que para mantener la memotecnia de esos pequeños grupos que se llaman demos, habíamos dicho que eran equivalentes a las famosas roscas, el grupito de amigos que ustedes tienen dentro del salón de clase cuando estaban en el colegio todos, ¿cierto? Ustedes no salían los 30, 40 del salón al mismo tiempo, sino que salían con su grupito, eso es una rosquita, y esa rosquita es lo que llamamos un demo, porque al interior de ese demo fluye la información. ¿Qué quiere decir eso? Que si un demo ha fijado con mayor fuerza, porque tiene mayor probabilidad de tener cruzas sexuales y fijar una característica dominante dentro de dominante no en el término genético, no de A mayúscula, sino que es la más frecuente porque es la que más se presenta en el demo. Y es la que más se presenta porque es la que ha tenido más éxito reproductivo. Entonces tiende a mantenerse dentro del demo. Y esa característica que está fijada ahí, que ha sido exitosa evolutivamente, que ha sido exitosa reproductivamente, pensemos en el plumaje del pavo real, el factor de presión podría llegar a eliminar esa característica, ¿sí? Como podría favorecerla. ¿Por qué? Porque el factor de presión que se presenta es completamente azaroso. Nosotros no tenemos la más mínima idea de hacia dónde va la evolución. No podemos prever que la evolución tiene un camino específico, ¿sí? Si ustedes vieron o ven por casualidad, se encuentran unos capítulos de Discovery Channel sobre las sirenas, sobre los dragones, o uno que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba, es que lo odio tanto, pero era como unas proyecciones hacia el futuro, ¿sí? De cómo iba a ser la evolución, y salían unos paleontólogos hablando, explicando cómo iba a ser el cambio evolutivo y entonces qué iba a pasar con nosotros y qué iba a pasar con otros animales. Inclusive en uno de los capítulos de ese documental habían
pulpos, calamares, arborícolas, o sea, colgados en los árboles y se mecían como los micos y corrían por entre las ramas, bueno, las cosas absurdas, porque eso no puede ser cierto, ¿sí? La verdad es que esos programas son una farsa, no son documentales, tienen el corte documental, pero los hicieron así para vender la historia. Ellos jugaron, fue a vender historias ficticias, y al final cuando uno lee los créditos se encuentra que no había tales personajes, que todos son actores, que ninguno es en realidad un paleontólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero está muy bien construida con unos argumentos muy, muy interesantes que confunden. Yo caí, siendo profesor en ese momento yo dictaba un curso que era solamente evolución, y yo caí, pero después de que vi el primer programa y vi que algunas como incongruencias, lo grabé, eso fue en la época de los Betamax y VHS, lo tenía grabado y lo vi varias veces hasta que al fin entendí y me di cuenta que era una farsa. Luego, para corroborar, me puse a mirar quiénes eran los famosos paleontólogos al final en los créditos. Tomé los datos primero, fue de cuando aparece el nombrecito de la persona que está hablando, que le ponen abajo, doctor fulanito de tal, paleontólogo de la Universidad de Cambridge, y no sé qué. Entonces, entré a todas esas universidades y nunca encontré a los personajes ahí dentro de las páginas. Finalmente, leyendo los créditos, hábito que nunca tengo para las películas, me puse a leer los créditos y me di cuenta que decía que eso era ficticio, que todos eran actores, que nada de eso era verdad, pero se lo dicen en letra chiquitica al final a uno, ya han engañado a todo el público. Entonces, no es posible prever la evolución, ¿ok? Sin embargo, yo sí puedo analizar cómo se entrelazan en un proceso evolutivo cuando miro hacia atrás, qué fue lo que pudo haber pasado para que hoy tenga yo una especie específica, concreta, y a qué fue sometida en el pasado para determinar cuáles fueron los agentes de variación que actuaron allí y cuáles fueron los patrones, bueno, no llamémoslos patrones, llamémoslos simplemente como son, que fueron los mecanismos de aislamiento reproductivo. Entonces, en conclusión, yo tengo unos demos que se tienen que aislar reproductivamente, ¿cierto? Una vez están aislados, o en la medida que se están aislando, los agentes de variación están actuando sobre esa población, generando y promoviendo con mayor fuerza ese aislamiento. Pero en la medida que están aislados y se rompe ese flujo génico entre los grupos aislados, entre los demos aislados, eso promueve de alguna manera el proceso de especiación. Entonces veamos cada uno de estos procesos y entendamos cómo es que se da esa especiación. Entonces empecemos por la más común que se ha dado en la naturaleza. Para la mayoría de los autores es la principal forma de especiarse y se llama especiación alopátrica. En este caso yo tengo aquí una población original, esta pepa azul inicial, es la población original que obviamente al interior está subdividida en demos. Y por alguna razón externa a la población aparece una barrera, ¿sí? Si ustedes piensan en el cuadro de las eras geológicas, en ese cuadro de las eras geológicas, si uno se pone a mirar, llega uno a tres periodos que son los de los dinosaurios, ¿cierto? En donde estaban el Cretácico, el Jurásico y el Triásico, y estos tres periodos, ¿sí?, coinciden con un cambio gigante que tuvo el planeta en términos de estructura, que fue la aparición de la Pangea como el gran supercontinente, todos los continentes unidos, en donde curiosamente surgen los dinosaurios, ¿sí? En realidad no es una casualidad, sino que esos cambios evolutivos que sufre, geológicos que sufre el planeta, permiten también que las especies surjan de una manera diferencial y que se genere entonces la aparición de este gran grupo que conocemos como los dinosaurios. Luego viene la época de oro, que es cuando la Pangea está perfectamente consolidada,
que es la época que conocemos como el Jurásico, y finalmente esa Pangea se rompe y se da la separación de los continentes. En ese momento en que inicia la separación de los continentes, la Pangea se asocia también a la desaparición de los dinosaurios, ¿sí? De los últimos grandes grupos. Sin embargo, desde que ellos aparecen hasta que ellos desaparecen, en realidad ha habido momentos diferentes de extinciones y también de apariciones nuevas de nuevas especies de dinosaurios cada vez más, voy a decirlo de alguna manera, evolucionadas, en el sentido en que son grupos que por azar han encontrado soluciones a ciertas condiciones particulares, pero finalmente no fueron exitosos. Resulta que en el momento en que se rompe la Pangea y empieza a aparecer ese mar interno, ¿sí?, entre dos grandes porciones de tierra o dos grandes continentes, pues una población se puede partir, porque una población queda a un lado, o parte de la población queda a un lado y la otra parte de la población queda al otro lado de esa barrera geográfica. Llámese cordillera, llámese océano, o como quieran llamarlo. El hecho es que esa barrera impide, ¿sí?, 100% impide el flujo génico. No puede haber paso de individuos de un lado al otro, no hay flujo génico y por lo tanto los procesos reproductivos se dan al interior de cada uno de los lados de la barrera, pero no hay intercambio entre los lados de la barrera. Eso hace, ¿sí?, que pueden pasar dos cosas. La primera, que los dos lados de la barrera fijen ciertas características particulares, haciéndose completamente diferentes a la población original. O dos, que es lo más común que pasa, es que los organismos que quedaron en el lado de la barrera donde estaban originalmente la población, que mantiene las condiciones originales de la población original, obviamente no se ven sometidos a presiones para cambios. Entonces no cambian con respecto a la población original, se mantienen iguales. Sin embargo, el segmento de la población que queda al otro lado de la barrera y que empieza a sufrir cambios ambientales importantes, empieza la selección natural, por ejemplo, si fuese la selección natural, a actuar, o el agente de variación sea cual sea, deriva genética, endogamias, inclusive son varias de ellas actuando, van generando que se fijen unas características nuevas o que ya existían, pero que eran diferenciables a la población original, que no eran tan comunes, pero ahora, porque la mayoría de los individuos las cargan, empiezan a aparecer con mayor frecuencia y se van generando una serie de cambios respecto al otro lado de la barrera, de manera tal que al final de la historia ya tengo dos especies diferentes, la original y una población nueva. ¿Sí? Eso es alopatría. Entonces, finalmente, ¿cómo puedo yo definir la alopatría? Pues es un proceso de selección natural que se ha generado a partir de la construcción de una barrera geográfica como tal. ¿Vale? Si miramos ejemplo... Ay, pero, perdón. Claro. Perdóname. En la anterior diapositiva estaba un término MARS. ¿Qué es eso? MARS. Perdón. MARS. Mecanismos de elemento reproductivo. Ya. Y la he usado en los títulos todo el tiempo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, ok. Son los mecanismos de elemento reproductivo los que favorecen precisamente la especiación. Fíjense en esto. Los agentes de variación me generan cambios al interior de las poblaciones, que ustedes lo están detectando con el ejercicio que estábamos viendo al principio de la clase. Pero los agentes de variación no son suficientes, ¿sí? Ellos generan pequeños cambios, pero para que esos cambios se mantengan como cambios, necesito aislar a los grupos.
Entonces, cuando se presentan esos mecanismos de elemento reproductivo, permiten que esos cambios que se dieron por los agentes de variación se acentúen, ¿sí? Y se sostengan en el tiempo, se mantengan en el tiempo. Y eso va a permitir el proceso de especiación. Lo vamos a entender mejor en el siguiente, en el otro mecanismo, en el otro tipo de especiación, ¿vale? Pero esa es la idea fundamental de esos mecanismos de elemento reproductivo. Bien. Cuando nosotros hablamos de esta especiación alopátrica sobre la base de barreras geográficas, podemos ver, perdónenme 30 segundos, yo sabía que no era, bueno, me acabo de dar cuenta que abrí la que no era, pero no importa. Les cuento la historia. La especiación alopátrica tiene dos formas de presentarse, dos formas particulares de presentarse. Una es la dispersión. Y entonces hablamos de alopatría por dispersalismo. El mejor ejemplo que yo tengo para hablar de dispersalismo es la evolución del ser humano. ¿Sí? Cuando nosotros salimos de África, ¿sí? Lo hicimos caminando. ¿Ok? Lo hicimos caminando, no, según las teorías, perdónenme, yo me voy a ir aquí al internet y vamos a pedir un mapa del mundo. Chon, 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 chon. No, mapa del mundo. A ver si nos sale. Aquí está el mapita. Ver esta imagen. Listo. Si ustedes ven este mapa, lo que propone el mapa en esencia, acá está África, esta es la zona de origen, ¿sí? La región centro-oriental africana. Por el momento, aparentemente, surgimos allí. Aunque por ahí vi un artículo que todavía está como en discusión, que propone por aquí para Etiopía la aparición de un humanoide más antiguo. Pero está la discusión de realmente si era un Homo, era del género Homo, o era del género Australopithecus. Entonces todavía no está muy clara la idea. Por el momento, sigamos en la teoría como está planteada, y es que nuestro origen es la región centro-oriental africana. Y tuvimos unos procesos de dispersión. Nos dispersamos hacia el sur de África, hace aproximadamente unos 35.000 años, y salimos hacia el norte, hace unos 150.000 años. Pero en ese desplazamiento hacia el norte de África, luego pasamos a la península arábiga, ¿sí? Hace aproximadamente unos 100.000 años, ¿sí? Y de la península arábiga se dio la dispersión hacia el mundo entero. En esta propuesta estamos hablando inicialmente, y es el supuesto, de Homo sapiens, el Homo sapiens arcaico. Entonces él sale de África hace aproximadamente unos 100.000 años y se dispersa por todo el mundo. Entra a Eurasia, esta región del sur, se dispersa hacia el Asia oceánica. Todavía no tenemos muy claro cómo franquean estos océanos. Obviamente la única respuesta que tenemos es que construyeron balsas y empezaron a navegar, seguramente al principio muy por el borde de la costa, y cuando fueron tomando confianza viajaron hacia las islas, ¿sí? Llegando hasta Australia y llegando a Oceanía en general, ¿no? Esto es Nueva Zelanda y toda la Polinesia, las islas de la Polinesia. Se migraron, y muy seguramente de aquí pivotaron hacia todas estas pequeñas islas que están. Esto que está aquí es el cordón de la Micronesia, y de la Macronesia y de la Micronesia. Micronesia casi que ni se ve aquí. Y también se movieron del Asia hacia Europa y hacia el norte del Asia. Coincidiendo con la famosa película de la Era de Hielo, teníamos aquí la Beringia, que no es más que el congelamiento del estrecho de Bering, que permitió que pasaran hacia América,
¿sí? Y se terminarán dispersando por toda la América. En el momento que ellos están haciendo este movimiento, surge Centroamérica y entonces pueden pasar no solamente a Norteamérica, sino a Centroamérica y Suramérica. Todo este proceso es un proceso dispersalista. ¿Ok? Si bien es cierto, la mayoría de los autores hablan de la dispersión del Homo sapiens desde su origen en África, existe una teoría que se llama la teoría se me olvidó. Bueno, ya me acordaré. En esta teoría, lo que proponen es que realmente el género Homo tuvo dos momentos diferentes de salida de África. En un principio proponen que fue el Homo erectus, ¿sí? En donde posiblemente él tuvo un proceso de dispersión hacia el Asia y colonizó todos estos territorios asiáticos, ¿sí? No me puedo acordar el nombre de la teoría. Ya me acordaré en algún momento y se los comentaré. Pero la principal salida fue la del Homo sapiens, que es la que acabamos de ver en esas flechas rojas y que permitió la evolución humana. Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de la teoría dispersalista dentro de la especiación alopátrica. ¿Vale? Pero existe una segunda forma, que es la vicarianza. En la vicarianza me devuelvo acá, pero ahora vamos a buscar un mapa diferente que se llama Pangea. Esta es nuestra propuesta inicial de Pangea. Voy a abrir estos dos mapas. De pronto vamos a ver cómo se ven todos ellos. Pangea, me gusta ver imagen, me gusta, ver imagen, seguramente es mejor. Bueno, acá tenemos la Pangea y acá tenemos una imagen un poco más real de lo que es la Pangea. Entonces tengo aquí Pangea, ¿sí? Al principio del Cretácico. Y esta Pangea implica que todos los grandes continentes están más o menos unidos en la parte central del planeta. Luego empieza el proceso de separación de la Pangea, ¿sí? Y finalmente se empieza a consolidar el planeta más o menos como lo tenemos. Entonces, cuando esta Pangea se rompe, empieza esta fractura, ustedes pueden ver que lo primero que se separan son la región norte, o sea, lo que sería más adelante los Estados Unidos de Norteamérica, o toda Norteamérica, porque está Canadá ahí parado, con Europa y Asia, ¿sí? Se empiezan a separar, formando esta gran masa, y esta, ya después hablaremos de ello, y una segunda masa aquí al sur, ¿sí? Y eso quiere decir que lo que es América, África y Australia todavía están unidos. En el momento en que se da esta primera separación del norte con el sur, desaparecen los dinosaurios. Y da el surgimiento a los grandes mamíferos, ¿sí? Y da el surgimiento paralelamente a las aves, ¿vale? Entonces, cuando se rompe y se separa este continente del sur, ¿sí? Que es la Pantalasia, separándose América de África y de Australia, ahora sí me vengo a la presentación, surge un grupo de aves que quedan parados en cada una de las regiones continentales que cuando se separan en Sudamérica, en África y en Australia, aparecen por vicarianza, perdón, por vicarianza estas especies. Entonces, el emú es un ave parecida del avestruz, que era, no era el avestruz, todos tenían un ancestro común, pero esta especie, digamos que es la principal, está en África y se separan en emú, que queda en América, en causaurios, que queda en el Asia,
en el ñandú, que también queda en América, y en el kiwi, que está asociado a las regiones africanas y surasiáticas. No, estoy mintiendo. El kiwi es australiano, se va para Australia. Y el avestruz queda asociado a Sudáfrica, el ñandú y el emú en América, el emú en Norteamérica y Centroamérica, y el ñandú en Suramérica. Y el Causaurus, que queda en el Asia. Entonces, todas estas son especies del mismo grupo taxonómico, ¿cierto? Pero todas son especies diferentes, que surgen de un ancestro común que por vicarianza, es decir, por especiación alopátrica vicariante, surgieron. ¿Listo? Eso sería alopatría. Un segundo tipo de especiación se llama peripatría. La peripatría surge porque yo tengo una población original Pero que por ahí... Sí, es que tú dijiste que habían dos formas de especiación aleopátrica. La primera es dispersión y la segunda, ¿cuál es? vicarianza. Ah, ok, La perdón. vicarianza. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia para reforzar tu pregunta o la respuesta a tu pregunta? Que cuando hablo de especiación alopátrica por dispersión o dispersalista, me refiero a que los individuos llegan a territorios nuevos en donde se especian, valga la redundancia, en especies nuevas, pero lo hacen por sus propios medios, caminando. ¿Ok? Se dispersan literalmente y llegan a nuevos territorios, allá se fundan esas poblaciones nuevas y finalmente terminan especiándose porque el flujo génico con las poblaciones iniciales, originales, está roto, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay una barrera geográfica franqueable que ellas en el tiempo traspasan al nuevo territorio, con el tiempo esa barrera va haciéndose infranqueable, es decir, piensen si son las cordilleras, por ejemplo, o los Himalayas, van elevándose, la población cruza y luego cuando llega al otro lado termina de elevarse y ya se hace infranqueable y ya no pueden pasarla y entonces quedan completamente aisladas las dos poblaciones construyendo especies nuevas. Y en la vicarianza no es por caminar en un proceso de dispersión migratorio propio de la especie, sino que las condiciones medioambientales construyen una barrera, ¿sí? Y esa barrera, cuando hablamos de vicarianza, la definimos como puentes o balsas. Un puente sería, por ejemplo, la beringia, que permite el paso de un lado hacia el otro, pero que una vez se destruye el puente, quedaron aislados. En la vicarianza por balsas es el de la ruptura de la Pangea. Ellas están dispersas en el territorio como una especie única, como poblaciones que tienen seguramente flujo génico, pero que cuando se rompe la Pangea, al no ser aves voladoras, sino caminadoras, corredoras, no pueden franquear la barrera que es el océano, porque no saben nadar, no pueden nadar. De hecho, no son aves con los huesos huecos como las aves voladoras, sino que son huesos llenos, y eso implica que pesan y se ahogan, entonces no pueden meterse al agua, no pueden nadar, entonces finalmente no pueden romper la barrera y fue la separación del continente la que los separó. Eso es lo que llamamos una balsa. ¿Listo? Eso es vicarianza. Bien. Ok. La especiación peripátrica es una especiación, entonces, como les decía, en donde yo tengo una población original, pero que por alguna razón particular del entorno se genera una contracción de la población, ¿sí? No necesariamente quiero que lo vean catastrofistamente, no quiero que piensen que es que hubo un gran terremoto y entonces se rompió todo y solo quedó un pedacito de tierra. No, pero sí puede haber un cambio abrupto en el entorno de tal manera que la población se reduce. Y al contraerse la población, algunos individuos de la población que estaban sentados en la periferia se mantienen en el territorio cambiante, ¿sí?
mientras que en el territorio original se concentra el resto de la población. Eso hace que esta población que se quedó en la periferia se empiece a aislar, ¿sí? Y en la medida que se aísla, con ese inicio de aislamiento, a quedarse en la periferia, empiezan a romper el flujo génico hacia el resto de la población. En la medida en que van rompiendo el flujo génico, se va marcando cada vez más las diferencias, generando finalmente dos especies diferentes. Una, la ancestral, y la derivada, que es completamente diferente a la ancestral. ¿Ok? Pero es por contracción de la población. ¿Está clara la peripatría? ¿Cómo así contracción? Tú tienes una población que tiene, no sé, qué sé yo, 10.000 individuos, ¿sí? Y están habitando un bosque. Y ese bosque, por alguna razón particular, empieza a cambiar. Digamos que todo el perímetro del bosque, los árboles empiezan a desaparecer, ¿sí? Y en la medida en que empiezan a desaparecer, hace que los individuos ya no puedan estar en el espacio original, sino que empiecen a moverse en el tiempo hacia adentro del bosque, para mantenerse en condiciones adecuadas, con los recursos que ellos están siempre utilizando. Entonces todos los individuos que están acá en el extremo se empiezan a mover hacia adentro, ¿cierto? Y entonces estamos contrayendo el área en la que vive la población. Muy seguramente eso genera agotamiento de recursos, no necesariamente el agotamiento, pero sí que empieza a haber un poco más de competencia entre los individuos por los recursos, y algunos individuos deberán morirse. Y también va a haber o va a generar que el tamaño de la población se reduzca. No solamente el área en la que vivía, sino el número de individuos también disminuye. Sin embargo, algunos individuos no se mueven, se quedan en la zona cambiante. ¿Por qué? Muy seguramente, y recuerden nuestra historia de los pinzones de Darwin, es que como existe variabilidad genética, ¿sí? Recuerden que la variabilidad genética es el hecho de que una población tiene genes variantes para cada uno. El color de sus ojos no es igual al color de los ojos de sus hermanos o de sus padres necesariamente. Y esas pequeñas variantes son lo que llamamos la variabilidad genética. Y sobre esa variabilidad genética yo podría tener unos demos, uno o varios demos, que tengan características fijadas a su interior que les permitan sobrellevar el cambio, o sea, no se ven afectados por el cambio, ya están adaptadas al cambio, de tal manera que se quedan allí porque siguen encontrando recursos independientemente de que el bosque se esté transformando. De tal manera que eso es lo que hace que se aíslen, ¿sí? Y ellas se mantengan en la periferia, por eso se llama peripatría. Se separan de la población original y llega un momento en que el flujo génico se rompe completamente, y ya allí hablo de dos especies completamente diferentes. ¿Sí? Sí. Vale. La simpatría. Fíjense que aquí como tal vez en este es donde más fácil podemos entender la acción de los agentes de variación y de los mecanismos de alimento reproductivo. Yo tengo una población que la estoy representando en demos, ¿sí? Cada demo es un color, ¿sí? Y cada demo es un color porque ha fijado al interior del demo características particulares. ¿Alguien va a preguntar algo? Yo, perdón, Fabio. Sí, no, tranquila, dime. Una pregunta, ¿tú podrías dar otro ejemplo, o sea, un ejemplo sobre la especiación peripátrica? Es que no me quedó muy clara. La peripatría. Dame 30 segundos, pienso en un ejemplo de peripatría. No encuentro.
No, no pasa nada si No. quieres, sigue. Y No, pues, pero si sí, te- no, ya, pues, ya, lo tengo. Resulta que África, en el pasado, cuando nuestros primeros ancestros vivían en los árboles, estoy hablando de los primeros australopitecinos, no del género Homo, sino de los australopitecinos. Estos bichos se parecían más a un chimpancé que a un humano, aunque ya se paraban erguidos. Eso era, al pararse erguidos ya permite pensar que eran humanos, ¿ok? El resto, el pelo, el cuerpo completamente cubierto de pelaje y demás. Ellos vivían en los árboles. Y África era literalmente un gran bosque, ¿sí? Como es hoy día la Amazonía. ¿Sí? Era un gran bosque. Sin embargo, durante ese proceso, la India, el país, ¿sí? Esa punta, si piensan ustedes en el continente de la India, aquí está, aquí está la India, ¿sí? Cuando los homínidos ya aparecen aquí en África, ¿sí? En esta África, la India apenas va en su viaje desde el sur, porque ella estaba pegada aquí a la Pantalacia, ¿sí? Se desprende y empieza a viajar lentamente. Ustedes pueden ver acá Madagascar y la India. Y la India, por el movimiento tectónica de placas, fue ascendiendo hacia, valga la redundancia sonora, hacia el Asia. Aquí la vemos, ¿sí? Si yo me voy a otro mapa, este no se ve nada, pero bueno. Finalmente lo que va a suceder es que la India termina estrellándose con Asia, ¿sí? Cuando India se estrella con Asia, nosotros los homínidos ya estábamos por aquí caminando. Perdón, sí, los homínidos, en términos de del género Australopithecus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la India se estrella con el Asia, se da un impacto entre estos dos continentes, generando la unión de India con Asia, y eso genera un plegamiento en la corteza en esta sección. Ese plegamiento hoy día lo conocemos como el levantamiento de los Himalaya. Los Himalayas se levantan porque se arruga el continente cuando India se estrella contra ellos, ¿sí? Y es ese levantamiento de los Himalayas, donde está el Everest, ¿sí? El levantamiento de los Himalayas, lo que rompe el flujo de los vientos que vienen de esta región y que van soplando hacia el África. Antes de que existieran ese plegamiento, estos vientos pasaban sobre el continente y robaban agua que se evaporaba de esa región en las nubes y la descargaban en el continente africano. Por eso el continente africano estaba cubierto de vegetación. Era una gran selva, como la Amazonía, ¿sí? Cuando se rompe el flujo de esos vientos por el levantamiento de los Himalayas, entonces ahora los vientos ya no llegan húmedos al África, llegan secos, ¿sí? ¿Por qué? Porque descargan toda la humedad en las alturas de los Himalayas. Entonces finalmente pasan secos, empiezan a absorber y no tienen la suficiente agua para descargarla sobre África. Entonces cuando llegan a África, absorben. Y entonces el cambio aquí, ¿cuál es? Que esta gran selva empieza a transformarse en lo que hoy es África, unas grandes extensiones de sabanas. Mapa África, ¿sí? Se convierte en una gran sabana. Tal vez este mapa aquí nos ayude, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos viendo precisamente son todas las provincias. Todo lo que ustedes ven en amarillo son las zonas más secas, que son relativamente desérticas, ¿sí?
Aquí está el gran desierto de Namibia, que realmente coge todas estas zonas que son fuertemente desérticas, y lo que ustedes ven verde son lo verde oscuro, bosques dispersos, lo verde claro, las sabanas típicas africanas que conocemos, ¿sí? Entonces realmente lo que va a suceder es que desaparece ese gran bosque. Piensen que esto era todo verde oscuro, ahora tenemos zonas muy secas, semidesérticas y desérticas, y zonas de sabana. De tal manera que ahora un árbol queda muy lejos del otro árbol, entonces me toca cambiar mi patrón de vida, ¿sí? Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la peripatría, ¿qué es lo que pasa? Que toda la población de los homínidos que estaban viviendo dispersos, por ejemplo, no sé, pensemos en Australopithecus africanos, que es el que está viviendo en ese momento. Este pisco vive en esta región boscosa, se sube a todos los árboles, pero cuando le empieza a transformarse el bosque y a desaparecer el bosque y a cambiarse por sabanas, entonces fíjense que hay individuos que se quedan atrapados en la periferia, ¿sí? Respecto a otros individuos, ¿sí?, que están en las regiones centrales, por ejemplo acá en los bosques del Chad, ¿sí? Entonces, estos individuos quedan más atrapados a la periferia, ¿sí? Si lo vemos acá, en la región de Mali, yo tengo bosques en esa región de Mali y tengo bosques dispersos. Esos bosques dispersos en esa región de Mali está permitiéndome ver claramente cómo se podría dar un proceso de peripatría. ¿Sí? Esa es la idea fundamental y el mejor ejemplo que te podría dar yo de peripatría en el caso humano. Eso va a permitir que el género Australopithecus desaparezca y empiece a aparecer el género Homo, con unas adaptaciones a un bosque descubierto, ¿sí? Un bosque disperso, con unas grandes sabanas en donde ya, bueno, aquí no les voy a contar cómo perdimos el pelaje, tal vez más adelante los cuente, la pérdida del pelaje y el proceso de pigmentación y despigmentación que sufrimos en el resto de la evolución humana. Pero fundamentalmente lo que estamos hablando es que hubo un proceso peripátrico que se favoreció para la evolución. ¿Listo? Sí, perfecto, Fabio, mil gracias. No, Bala, con gusto. Listo, entonces volvemos a la especiación simpátrica. En este caso, perdón, en este caso de la especiación simpátrica, les decía, tengo una población que está subdividida en demos, es decir, grupitos, las roscas, acuérdense. Y esos demos cada uno ha fijado al interior porque hay mayor probabilidad de encuentros entre ellos, ¿sí?, que con los individuos de los otros demos. De manera tal que los demos expresan valores importantes de variabilidad genética, ¿ok? Y por eso son altamente polimórficos, es decir, tienen diferentes formas expresadas en el fenotipo, porque hay variaciones genotípicas importantes que se han ido marcando. Sin embargo, sí hay flujo, por eso están superpuestos los círculos, porque sí hay flujo genético al interior de la población, de un demo hacia el otro, o sea, hay flujo interdémico, ¿sí? Recuerden que Jane puede estar aquí sentada y le guste Jack, que está acá en este otro demo, y finalmente ellos pueden tener su romance y tener sus hijos. Entonces puede haber flujo interdémico también, ¿sí? El flujo existe. Sin embargo, vienen los agentes de variación. ¿Qué hacen los agentes de variación? Incrementan la variabilidad genética, ¿cierto? Afectan la variabilidad genética. De tal manera que esos agentes de variación que están marcando esta mayor variabilidad genética, ¿sí?, esas pequeñas diferencias que empiezan a presentarse al interior de la población, como hay flujo interdémico, esas diferencias, aunque están presentes, no están muy fuertemente marcadas, ¿sí? Y no hay probabilidades de hacer grandes cambios. Sin embargo, cuando los mecanismos de aislamiento reproductivo entran a jugar un papel importante y empiezan a aislar
paulatinamente a los demos unos de otros, van promoviendo que esa variabilidad genética que se ha logrado a través de los agentes de variación se marque y genere una mayor diferencia en el tiempo. De tal manera que lo que va a resultar es que cada uno de los demos o grupos de demos se conviertan en especies diferentes. ¿Listo? ¿Preguntas de simpatía? No, señor. Okay. Fabián, ¿puedes volver a poner la diapositiva un segundo? Y ya, y tomo foto y la acabo de copiar. Ahí está. Pero no se afanen, recuerden que yo se los voy a subir todo a la plataforma. Cuando se termine el tema yo se la subo. Por eso no la he subido todavía. La anterior ya la tienen en la plataforma, en el Blackboard. ¿Ok? Listo. Bien. Sí. Un ejemplo, ¿cuál podría ser de especiación simpátrica? Muchas especies en realidad están evolucionando sobre esta base de la simpatría. Antes de responderte la pregunta del todo, podemos pensar, por ejemplo, en poblaciones, tenemos que pensar en una condicionante importante. La alopatría implicó separación en zonas diferentes. La peripatría, separación en zonas similares pero que empiezan a presentar cambios. Y la simpatría se hace dentro de la misma zona. ¿Ok? Aquí no tengo que separarlas en zonas diferentes. Están en el mismo territorio. Porque la población solamente se separa por los mecanismos del elemento reproductivo. ¿Sí? Piensen ustedes en el que quieran, en el hábitat, en el comportamental, en cualquiera de ellos, ¿sí? Es lo que los separó, pero siguen siendo en el mismo territorio. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a mirar las orquídeas en el Amazonas, ¿sí? Especies de orquídeas en el Amazonas hay muchísimas. Hay orquídeas que viven sobre los árboles, exclusivamente se van a encontrar sobre los árboles, como hay orquídeas que viven en el suelo, pero solamente en suelos poco pisoteados, es decir, donde el humano no haya caminado por ahí. Hay orquídeas que viven más hacia zonas de luz y hay orquídeas que viven más hacia zonas de sombra. ¿Por qué estas grandes diferencias de las orquídeas? Si estoy hablando de un solo territorio, la Amazonía, pues estoy viendo un evento de especiación simpátrica en donde su condición de vida, su adaptabilidad específica a las condiciones de más luz, de menos luz, de más humedad, de menos humedad, de mayor pisoteo, menor pisoteo, son base de esa variabilidad genética. Son promovidas por la variabilidad genética y precisamente eso fue lo que permitió que finalmente terminaran separándose, porque los mecanismos del evento reproductivo favorecieron esas pequeñas diferencias en los demos, de manera tal que solo se generaron demos con características similares entre sus propios individuos, de tal manera que se separaron del demo vecino, que fijó una característica completamente diferente que le permitió aislarse reproductivamente. De manera tal que esos diferentes tipos de orquídeas llegan a ser lo que son hoy especies diferentes a través de esta simpatría. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vale. Parapatría. La especiación parapátrica se refiere a que yo tengo, en este caso ya no hablo de una sola población. Recuerden ustedes que cuando hablamos de una especie, por lo general, aunque nosotros en nuestra cabeza pensamos en el animal o en la planta, depende de lo que les guste, pero si yo digo especie, ustedes me dicen, si les digo que me digan una especie, me dicen el león, ¿sí?
el tigre, mico araña, etcétera, ¿cierto? Están pensando en el organismo. Pero cuando yo pienso en el organismo, en la población, por ejemplo, el león africano, yo tengo leones en el Serengeti, pero no solamente tengo leones en el Serengeti, tengo leones dispersos por toda África, ¿sí? Pero que estos leones migran y se mueven detrás de sus presas, y a veces un león puede entrar al territorio de otro león y así sucesivamente. O sea, estoy hablando de la existencia de poblaciones en los territorios, ¿sí? Pero esas poblaciones no están aisladas. Hay un flujo génico. Puede que sea relativamente bajo, como sería el caso de los leones. El flujo sería relativamente bajo, pero existe flujo génico. Es decir, individuos de esta población pueden caminar y llegar a esta población y fijar genes allí y devolverse o quedarse allí. Lo mismo de esta población hacia la siguiente, hacia la siguiente, hacia la siguiente. Obviamente yo lo puse muy lineal, pero individuos de esta población pueden migrar y traer genes a esta o a esta población, ¿sí? Y eso es lo que mantiene homogeneizada la población como una sola especie, ¿sí? Pero tenemos una característica particular, y es que el flujo sea débil, sea bajo. Y con el tiempo, por razones extrínsecas a la especie, o sea, por fuera de la especie, se van presentando un debilitamiento de este flujo génico entre las poblaciones. En la medida en que se disminuye y se debilita el flujo génico, va permitiendo que las poblaciones tiendan a fijar principalmente genes al interior de ellas, ¿sí? Y al fijar esas genes que expresan características particulares, van haciendo que se vayan diferenciando en el tiempo, ¿sí? En la medida tal que los factores de reproducción o los procesos de reproducción internos a cada población rompen el flujo génico hacia las siguientes poblaciones, porque es más probable encontrar hembras aquí que en el otro lado. Entonces, finalmente, como se había debilitado de manera importante el flujo génico, termina rompiéndose y dejando aisladas a las poblaciones. Ahí sí esas poblaciones van a poder empezar a fijar internamente características diferenciales con respecto a las otras poblaciones, ¿sí? De tal manera que terminan marcando tantas diferencias que terminan siendo especies completamente diferentes. ¿Vale? Eso es parapatría. Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, una población, pues me pienso en una especie polimórfica para poder usar el ejemplo. Pensemos en... Uy, no se me ocurre. Bueno, pensemos en primates, en micos, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo la distribución de los micos tití en Colombia, puedo ver que hay micos en el Amazonas, hay micos en el Chocó, hay mico tití en los valles interandinos y hay mico tití en los bosques de la región atlántica. O sea que si yo pusiera eso sobre un mapa de Colombia, podría ver que el mico tití está disperso en toda Colombia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese mico está en diferentes poblaciones, en diferentes regiones, ¿sí? Formando poblaciones diferenciales, pero resulta que en algún momento empieza a disminuirse el flujo génico, sea porque las condiciones van cambiando de los ambientes entre una zona y otra, por ejemplo, por el levantamiento que se está dando paulatino, lento, de las cordilleras en Colombia, permitiría que las poblaciones amazónicas
se empiecen a debilitar su flujo génico cada vez más con poblaciones de otras partes del país. De tal manera que termina rompiéndose el flujo génico y ahora me quedan micos titís en cada una de estas regiones, ¿sí? Y cuando yo tengo esta condición, estoy hablando de una condición que podría llamarla subespecie, ¿sí? El mico tití del Amazonas, el mico tití del Chocó, el mico tití de los valles del Magdalena, el mico tití de los valles del río Cauca, el mico tití de la región Caribe y el mico tití de la Orinoquía. Entonces, tengo en todas las regiones colombianas mico tití. Sin embargo, si aún son la misma especie, pero están fijando características internas propias de cada una de las regiones. En algún momento, el mico tití empieza a derivar, de hecho ya lo ha hecho, no del todo, pero tenemos algunos titís variantes. Tengo un mico tití que vive en la Amazonía específica y se diferencia genéticamente del mico tití del Chocó. Puede que todavía sean la misma especie, pero ya no hay flujo génico entre ellas. Si le damos tiempo, eso se van a convertir en especies diferentes. Sin embargo, pueden haber otras especies de mico tití, ¿sí? Que de hecho las tenemos como el tití pigmeo, el tití león y el tití cola blanca, que son especies diferentes derivadas de la especie original y que surgieron en regiones diferentes, ¿sí? De poblaciones diferentes. Eso sería la parapatría. ¿Listo? ¿Sí hay alguna pregunta hasta ahí o vamos bien? Bueno, hay un siguiente tipo de especiación que se llama especiación parapátrica por extinción de razas intermedias. Entonces aquí me toca aclarar el concepto de raza, ¿ok? Si oyen que se rompe un vidrio, no se afanen, es que me están cambiando unos vidrios aquí en la habitación. Dale tranquilo, se necesitas romper, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, y pongo el ejemplo de los perros, porque, ojo, los perros en el mundo entero, todos, absolutamente todos, son la misma especie. ¿Ok? Son la misma especie. Todos son Canis vulgaris. Pero los tenemos subdivididos en razas como ustedes ven en las fotos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener el Doberman, el pequinés, el chihuahua, el labrador, el border, el pastor collie, el pastor alemán. Simplemente son razas. Una raza, desde el punto de vista biológico, se refiere a una población, ¿sí? Cada una de estas poblaciones es una raza, ¿ok? Es lo mismo, eso quiere decir raza o población. Ahora, resulta que no todas las razas, esto ya es un factor de manipulación humana, ha hecho que las razas tengan diferentes formas y tamaños, pero todos tienen la capacidad reproductiva, ¿sí? En este caso, estos dos labradores, el negro y el amarillo, pueden cruzarse sin ningún problema porque tienen el mismo tamaño. Pero podemos tener casos en donde el macho sea mucho más pequeño o el macho sea mucho más grande. Es una cuestión de razas, ¿ok? No es más. Pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que el perro más chiquito le puede llevar genes al perro más grande a través de los cruces entre las razas intermedias. Entonces, en mi esquema, yo tengo aquí, ahora, para hacerme entender, razas o poblaciones, tengo poblaciones, ¿sí?, dispersas en los territorios que tienen características particularmente diferenciales, ¿cierto? Por ejemplo, el tamaño. El perro más chiquito aquí a la izquierda en anaranjado y el perro más grande a la derecha en azul. Y acá todas las razas intermedias. Entonces yo podría llevar genes de esta raza chiquita a esta raza grandota directamente o pasando de población en población. Ella
deja genes acá, estos genes pasan acá, estos genes acá, acá, y finalmente llegaron a la más grande. ¿Por qué? Porque el flujo génico es alto en este caso. ¿Vale? Hasta ahí tengo una misma especie distribuida en razas que tienen características particulares fijadas a pesar de tener un alto flujo génico. ¿Sí? Si hay un alto flujo génico, pero tengo características diferenciales, lo que puedo pensar es que los procesos endogámicos que se dan en cada una de las poblaciones también son altos, ¿sí? Y marcan diferencias importantes. Y los flujos son muy azarosos, de tal manera que no tan lineales como los pinté yo, sino que pueden ir de diferentes lados, de tal manera que marca o incrementa la variabilidad genética, ¿vale? Pero por alguna razón, nuevamente extrínseca a la especie, empiezan a desaparecer poblaciones o razas intermedias, generando aislamientos entre las diferentes poblaciones, al punto en que se rompen los flujos génicos y las poblaciones extremas quedan completamente separadas y quedan completamente aisladas. Ahí estoy hablando de una parapatría por extinción de razas intermedias. Dime. Pero no entiendo por qué el hecho de que se vaya, de que se extinga una raza, hace que las otras se aíslen. Porque fíjate que si tú tienes el flujo génico establecido, y miremoslo aquí linealmente, y rompo la posibilidad que lleguen genes acá, los genes que vienen caminando en estas poblaciones ya no llegan acá porque esta población ya no existe, ¿sí? Y entonces a estos individuos les queda mucho más difícil pasarlos directamente acá, ¿vale? Y si yo pierdo todas las razas intermedias, para los extremos es prácticamente imposible llevar genes hasta allá. Ya entendí. Bueno, gracias, profe. Ok. Entonces, eso sería parapatría por extinción de razas intermedias. No tengo un ejemplo específico, pero los perros son mi mejor ejemplo para explicar el concepto de las razas intermedias. Si nosotros no permitiéramos que los perros de diferentes razas se cruzaran, finalmente cada raza en el tiempo podría convertirse en una especie diferente, ¿sí? Pero necesitamos darle tiempo al tiempo para que pueda pasar, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre especiación? Bien, cuando se da un proceso de especiación, y este es el último tipo de especiación de que vamos a hablar, entonces paso a un tema nuevo que está muy ligado, que son los patrones evolutivos. Para engranar nuestra historia, entonces, hemos tenido un proceso o unos procesos que hemos denominado agentes de variación, entre los que están la selección natural, la deriva genética, la endogamia, el flujo génico, etcétera, etcétera. Y estos agentes de variación lo que han hecho es promover variabilidad genética, afectar la variabilidad genética de las poblaciones. Una vez se generan esos cambios en la variabilidad y surgen los mecanismos de elemento reproductivo, esos cambios logran mantenerse en el tiempo, logran permanecer en las poblaciones o en los grupos diferenciados y entonces promueven procesos de especiación. Entonces, cuando surgen esos procesos de especiación, las especiaciones se logran mantener, ¿sí? Y no se destruyen, sino que logran mantenerse en la medida en que se presentan los patrones evolutivos. Es decir, los patrones evolutivos me van a reforzar esas diferencias logradas desde los agentes de variación hasta los procesos de especiación. Entonces, ¿cómo se dan esos patrones evolutivos? Hay varias formas de presentarse. La primera la vamos a llamar la divergencia. En el caso de la divergencia es que yo tengo un ancestro común, ¿sí? Y este ancestro común va a diverger
en dos especies. Tomen ustedes cualquier tipo de especiación que acabamos de ver y vamos a pensar en que tengo siempre una especie original. Y esa especie original, a través de cualquiera de los tipos de especiación, lo que generó fue que la especie original pudo haberse mantenido dentro de la línea, ¿sí? Es decir, mantenerse como la misma especie, pero de ella deriva una nueva especie, ¿cierto? De tal manera que al final del proceso puedo tener dos especies o más especies nuevas. Entonces, nuevamente, en este esquema que está aquí a la derecha, yo tengo la especie original aquí, que se mantiene como especie A. Pero de ella deriva una especie nueva, que es la especie C, ¿sí? En el camino de esa especiación es posible que cambios nuevos por la unión de todos estos mecanismos generen que la especie B surja. Entonces puedo tener dos o más especies nuevas al final del proceso evolutivo, todas provenientes del mismo ancestro. ¿Listo? Eso es divergencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. La divergencia tiene como particularidad que promueve la construcción de las homologías, que ya habíamos hablado de ellas. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de homologías genéticas, de homologías embrionarias, de homologías morfológicas o fenotípicas o anatómicas. Y esas homologías surgen a través de procesos evolutivos como la divergencia. ¿Ok? ¿Qué es una homología? Una homología se refiere a estructuras que tienen el mismo origen, ¿sí? Pero que cuando se presenta el proceso divergente, terminan cumpliendo funciones diferentes. Ejemplos de las homologías, por ejemplo, nos paramos en el ancestro de todos los mamíferos, que tiene patas, ¿sí? Y cuando diverge en mamíferos que tienen alas, como los murciélagos, en donde las patas que servían para caminar, ahora cambiaron de función porque ahora sirven para volar, o diverge en aletas, porque teníamos un ancestro con patas, y diverge a mamíferos con aletas, como las ballenas y los delfines, ¿sí? De tal manera que ahí vemos claramente el cambio de la función, y estamos viendo que las estructuras, anatómicamente hablando, se mantienen, pero modifican su función. ¿Listo? Eso es una homología. Bien. Un segundo tipo de patrón evolutivo se llama la convergencia. En el caso de la convergencia, lo que tengo es que los grupos que se han ido diferenciando en el tiempo bajo ambientes variantes y con características diferenciales, tienden a converger a formas o funciones similares, ¿sí? Dando origen a las analogías. Entonces, en este caso, yo tengo grupos que tienen orígenes diferentes, ¿sí? Pero que convergen a formas similares. En este caso, de la convergencia, tengo tres grupos completamente diferentes: los delfines, los tiburones y los cucarrones de agua, que pueden converger a la construcción de una estructura que tiene una función similar, a aletas para poder nadar. ¿Listo? A la forma hidrodinámica del cuerpo. Esas son dos analogías que se presentan. ¿Qué es una analogía? Estructuras que tienen funciones similares, pero que vienen de orígenes completamente diferentes. ¿Listo? Hasta ahí
la divergencia y la convergencia. ¿Preguntas? Ok. Entonces, esto nos lleva a pasar a otro patrón evolutivo, a otros patrones evolutivos, en este caso, el paralelismo, en el que podemos pensar en una especie que a través de su proceso evolutivo puede dar orígenes a la misma especie, pero manteniendo en el tiempo algunas diferencias. ¿Sí? Perdónenme, yo me voy a ir al mi tablero. A mi tablero. Les voy a pintar la gráfica un poco diferente para que, vamos a ver si puedo, en el tablero, para que aclaremos mejor el concepto. Listo. Entonces, yo tengo aquí la especie ancestral, ¿sí? Esta especie ancestral tiene este mecanismo o esa ruta, ese camino evolutivo, y dentro del paralelismo, lo que yo estoy hablando es que la especie diverge con una especie nueva, pero la especie nueva tiene un camino similar. Están en condiciones diferentes, relativamente diferentes, pero similares. Y eso me va a construir dos especies diferentes, pero parecidas. ¿Sí? Eso sería el paralelismo. Entonces, acá tengo una especie ancestral, ¿sí? En este caso el Homo erectus, que a través de su proceso de dispersión, bajo la teoría del origen, ¿cómo se llama esa teoría? Oigan, se me borró completamente esa teoría de la cabeza. Hace rato estoy que la pienso y no he podido. Bueno, se llama la teoría del multirregional. La teoría multirregional de la evolución, que es lo que propone, por ejemplo, en un principio, es que el Homo erectus que estaba en África, como les contaba yo, sale de África y ocupa toda la región asiática inicialmente, ¿sí? En esa región asiática empieza a moverse multirregionalmente, por eso se llama la teoría multirregional de la evolución, en donde se mueve por diferentes regiones. Entonces, los que se quedaron en África van a dar origen a unos homínidos africanos, que son Homo erectus, pero africanos, y que distan mucho del Homo erectus que aparece en las regiones asiáticas, europeas e Indonesia, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del hombre de Pekín, o cuando hablamos del hombre de Java, ¿sí? Estamos refiriéndonos precisamente a Homo erectus que tienen condiciones o características muy diferentes, ¿sí? Anatómicamente, a al Homo erectus africano, ¿sí? El hombre de Java y el erectus que se quedó en África son muy diferentes. Sin embargo, ambos conservan con características muy parecidas, muy parecidas, porque siguen siendo ambos Homo erectus, pero empiezan a diferenciarse, a tratar de diferenciarse, y finalmente, con el tiempo,
es posible que, es algo que no sabemos, pero que se propone en la teoría, es muy posible que los flujos génicos entre el hombre de Java y el Homo erectus africano se haya roto de tal manera que se convirtieran en dos especies diferentes. Sin embargo, similares, porque lo hicieron a través de un proceso paralelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir un proceso paralelo? Que a pesar de que estuvieron en regiones diferentes, las características y las condiciones de esos ambientes eran similares, haciendo que esa divergencia no los lleve a especies completamente diferentes, como pasa en la divergencia, ¿sí? Sino que los lleva a especies similares en las diferentes regiones, ¿sí? Esa teoría lo que propone es precisamente que el Homo erectus fue el primero que salió de África y que ocupó diferentes regiones en el planeta con un proceso paralelo de evolución, que no surgieron y que luego el Homo sapiens sale nuevamente y si se dispersa y tiene éxito es otra historia, ¿ok? Pero ellos finalmente se extinguieron todos, no surgieron, y fue hasta ahí llegó su proceso evolutivo. Pero Homo erectus podemos encontrar en todas las regiones del mundo, del viejo mundo, en Australia, en Europa, en Asia y en África. El Homo erectus no logró llegar hasta América, ¿vale? Cosa que sí logró hacerlo el Homo sapiens. También porque el Homo erectus cuando salió, el planeta estaba descongelado y la beringia estaba separada. Cuando Homo sapiens salió, encontró la beringia congelada porque estamos entrando a una nueva etapa de hielo o época de hielo. ¿Listo? Eso sería el paralelismo. La coevolución, esto es algo que se parece a un mecanismo del ámbito reproductivo que ya habíamos visto, que es el de la especificidad del polinizador. En este caso lo que está sucediendo es que las dos especies que vienen de orígenes completamente diferentes evolucionan mutuamente, ¿sí? Acompañadas la una con la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos factores de presión que afectan a una población, a una de las especies generando un cambio, y los cambios que se generan en ella afectan a la otra. Permítame, yo me salgo y me voy nuevamente a nuestro tablero. En este caso, yo tengo una especie que genera una ruta evolutiva determinada, ¿sí? Y tengo una segunda especie, fíjense que no la hago salir del mismo punto como en el caso del paralelismo, sino que su ancestro es completamente diferente. Pero esta población o esta otra especie tiene cambios equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores de presión, perdónme, yo sé que tengo flechas aquí. No, esta no es. No. Unos días me aparecen, otros días desaparecen. Bueno, no importa. Pintemos la flecha. Entonces, esta flecha me está indicando un factor de presión que curva en términos de cambios a esta especie. Esta especie tiene una serie de cambios determinados, ¿sí? Por factores de presión en el ambiente que vive. Pero estos cambios que ella sufre afectan a la otra especie, haciéndola cambiar en el mismo sentido, ¿sí? De igual manera, los cambios que esta especie puede sufrir afectan a la otra especie, haciéndola que cambie en un sentido equivalente, ¿sí? Si me voy al ejemplo que tenemos acá del colibrí y la flor, ¿cuáles son los cambios? Por ejemplo, la planta puede generar cambios importantes en el tamaño del peciolo de la flor, de tal manera que se alarga, y eso obliga a que el colibrí, dentro de su variabilidad genética, ¿sí?, los individuos tiendan a poder utilizar esta planta, ¿sí?, únicamente aquellos que tengan el pico
que logre llegar a este peciolo alargado, de tal manera que genera un cambio en la población de los colibríes, porque aquellos individuos que no tienen el pico adaptado a estas condiciones no se alimentan de esta planta. Entonces, o simplemente se especian y se convierten en otras especies de colibrí con otras plantas, o simplemente se extinguen porque no pueden alimentarse. Mientras que los que tienen el pico alargado pueden usar esta planta. Entonces empieza a establecerse una relación fuerte de interacción entre las dos. De igual manera, la curvatura del pico del colibrí puede favorecer, en términos de polinización, a aquellas plantas que su peciolo no solamente sea alargado, sino sea ligeramente curvilíneo y esté adaptado perfectamente a la curva del pico, de tal manera que fortalece esa interacción coevolutiva. Entonces, todos los cambios que sufre la planta impulsan cambios en el colibrí, pero todos los cambios que sufre el colibrí impulsan cambios en la planta. ¿Estamos? Eso sería coevolución. ¿Preguntas ahí? ¿No? Ok. En cuanto a radiación adaptativa, la radiación adaptativa es el otro patrón evolutivo. La radiación adaptativa la podemos definir como una divergencia múltiple. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de los pinzones de Darwin. Tenemos una especie ancestral que tiene una gran variabilidad genética, y cuando se dispersan hacia las Islas Galápagos, en las islas empiezan a encontrar condiciones muy variantes en cada isla, de tal manera que los pinzones que tienen un pico determinado que les permite aprovechar los recursos que ofrece la isla, se establecen en ella y se aíslan reproductivamente de los que se establecen en otras islas con otras condiciones diferentes, con otras ofertas de recursos diferentes, generando un proceso de especiación múltiple, pero con especies completamente diferentes. ¿Vale? Eso sería radiación adaptativa. Profe, ¿la puedes repetir, por favor, la radiación adaptativa? Ok. Tengo una especie. Perdón, es que me están dando frío porque ya quitaron los vidrios. Tengo una especie original. Espérame, voy a salirme de aquí. Nuevamente me vengo aquí a la... Entonces tengo una especie original, ¿sí? Esta especie original que era una bolita pero que quedó toda rayada. Acá está la forma. Entonces tengo una especie original, ¿sí? Esta especie original tiene un proceso de especiación. Digamos que esta son los pinzones originales, la especie ancestral. Y ella en el tiempo empieza a diverger, ¿sí? Pero cuando sufre un proceso de divergencia, ¿sí? No lo sufre solamente para producir dos especies, sino que produce muchas especies, como si fuera los radios de una bicicleta, ¿sí? Y eso es lo que llamamos una radiación adaptativa. Entonces lo que estoy teniendo son múltiples especies, todas provenientes de un mismo ancestro, ¿cierto? Es claro que si cada uno de estos, si yo miro cada par de especies que surgen a partir de la especie ancestral, tengo aquí una divergencia y por ende entre ellas existen homologías y por ende entre todos existen homologías porque todos provienen del mismo ancestro común. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, aclaración? ¿No? Ok. Ahí voy a detenerme hoy.
porque voy a cambiar radicalmente de tema hacia las filogenias, pero entonces no lo voy a hacer hoy para que no se confundan. Y les voy a poner su nueva tarea. Su nueva tarea es la siguiente. Me vengo a mi tablero. Bien. Ustedes tienen acá varios elementos. Agentes de variación. ¿Cierto? Tienen los mecanismos de aislamiento reproductivo. ¿Cierto? Y tienen la especiación, los tipos de especiación que acabamos de ver. Ay, especiación. ¿Listo? Y también tienen, finalmente, los patrones evolutivos. ¿Listo? Entonces, esta es una tarea que me la van a entregar, o sea, lo ideal que la tengan hecha para el próximo martes, para dentro de 8 días, en donde espero tengan sus dudas para que ustedes corrijan las dudas y me la entreguen evolutivos. Para que ustedes me la puedan entregar, ya la había escrito. Evolutivos. Listo. De mañana en 8. Este se me sale, por eso es que no me deja. Bueno, entonces, vamos a correr esto un poquito por acá. Y vamos a correr esto un poquito por acá. Y vamos a cerrar esto un poquito así. Y ahora sí, lo vamos a poner por acá. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Esto lo pueden hacer ustedes así como lo estoy haciendo yo en forma de tabla, ¿sí? O lo pueden hacer en forma de gráfico con flechas, etcétera, como ustedes quieran. La vez pasada yo tenía flechas, ya no tengo flechas. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Sí, en las formas de pronto. Sí, acá hay flechas. Entonces, yo puedo tener un agente de variación determinado. No voy a poner nombres, voy a decir, por ejemplo, cojamos el primero, el que hayan visto, ¿sí? Bueno, que es, por ejemplo, la selección natural. Pongámosle nombre, sí, finalmente es más cómodo para ustedes. Selección natural. Pero sabemos que la selección natural tiene 3 tipos, ¿sí? Entonces cogen el primer tipo de selección natural y me dicen, ok, este tipo de selección natural podría darse si un mecanismo evolutivo, si un mecanismo de elemento reproductivo, cualquiera, el primero que hayamos visto, ¿sí? Con el primer tipo de especiación y con el primer tipo de patrón evolutivo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ver es si esto realmente si yo puedo construir una línea potencial de evolución integrando las acciones de los diferentes procesos que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen acá, voy a poner un ejemplo equivocado para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Voy a decir que no voy a usar la selección natural, voy a usar la deriva genética y voy a usarla por efecto fundador. ¿Ok? Entonces tengo una deriva genética por efecto fundador y mi mecanismo de aislamiento reproductivo va a ser el ecológico o en el hábitat. En el hábitat, listo, ¿vale?
Y voy a decir que eso me genera una especiación parapátrica a ver. Bueno, sí, parapátrica por extinción de razas intermedias. ¿Listo? Ahí abreviado. Y que eso me produce un patrón evolutivo de tipo paralelismo. ¿Listo? La idea es que ustedes lo hagan uno a uno, todos contra todos. Es una tarea larga. Así que tómense el tiempo con calma. Entonces, miren lo que estoy yo diciendo aquí. Control copy, control V. Aquí estoy diciendo que esto genera esto, que esto genera esto. La pregunta al millón. ¿Esto es posible? ¿Qué quiere decir deriva genética por efecto fundador? Que yo tenía una población original que en un proceso migratorio un pequeño grupo de individuos de la población original funda una población nueva, ¿sí? En una localidad diferente. ¿Ok? Y digo que para que eso se diera y se mantuviera, hubo un mecanismo de elemento reproductivo ecológico o en el hábitat. ¿Cierto? Pregunto, ¿esto es posible? ¿Sí o no? Digan, no importa que se equivoquen, esa es la idea. ¿Sí o no? ¿Qué Pues opinan? yo creo que no, ¿Por qué crees que no? porque sí, pues tenemos, es un efecto fundador, entonces quiere decir que es una, pues una parte de la población, ¿sí? Entonces si sea ecológico y hábitat, pues no habría descendencia y prácticamente la especie se moriría. No. No, no. ¿Alguien más? Yo también diría que no se puede, pero específicamente porque no existe la cantidad de individuos suficientes como para crear diferentes demos de pronto. No, porque entonces ustedes me están diciendo ahí que los efectos fundadores llevan a la extinción y eso no es cierto. ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más que se arriesgue? No, Dime. pues diría que no, porque, o sea, si es un efecto fundador, quiere decir que pues parte del grupo se traslada, entonces no se mantendrían en un solo lugar y Ujú. por ende pues diría este factor de aislamiento reproductivo por ecológico. Creo. En esencia es eso. Eso es la idea, ¿sí? Un efecto fundador implica que el pequeño grupo cambie de localidad. Y si está en otra localidad, yo no puedo hablar de mecanismo de elemento reproductivo ecológico o en el hábitat, porque para que sea en el hábitat necesito que estén dentro del mismo hábitat. No se me puede cambiar. Recuerden que hábitat es un espacio específico de un ecosistema, ¿sí? Pero si yo estoy en los bosques de eh, no sé, de Chía, aquí en los bosques de los cerros orientales de Bogotá, y me voy para Japón, ya no estoy en el mismo hábitat. Entonces no puedo unir estos dos mecanismos, el mecanismo del elemento reproductivo con esta deriva genética por efecto fundador, con este agente de variación. Ellos dos no pueden actuar consecuentemente. Tendría que encontrar un mecanismo de elemento reproductivo que me permita pensar en un efecto fundador. ¿Cuál sería ese? ¿Cuál sería ese mecanismo de aislamiento reproductivo de los que vimos que funcione dentro de un efecto fundador que se pueda dar?
Revisen apuntes. ¿Ah? Yo creo que el temporal o estacional, ¿no? Buenísima la respuesta, pero no. ¿Por qué? Porque para que sea temporal o estacional, necesitas estar en el mismo ambiente, percibir las feromonas de las otras hembras para entrar también en el estro, en la época reproductiva, ¿sí? En condición reproductiva. Entonces, tienen que entrar en momentos diferentes dentro de la misma estación y obviamente dentro del mismo ambiente. O sea, tanto el ecológico como el temporal requieren condiciones de simpatría. Entonces no me sirve. Otro. Tal de especificidad del polinizador. No, porque las dos especies tienen que interactuar y para que interactúen tienen que estar en el mismo ambiente, nuevamente en condición simpátrica. De pronto el mecánico. El mecánico, tampoco, porque en el mecánico es que las estructuras genitales no sean compatibles. Y al no ser compatibles, la única forma de no ser compatibles es que cuando intenten reproducirse no pueda darse. Es decir, tienen que estar nuevamente en condición simpátrica. Profe, el comportamental. El comportamental, es decir, que cuando un individuo hace su despliegue sexual, el otro individuo lo tiene que ver para poder darle señal de aceptación o no y quedar aislados. No entenderlo o sí entenderlo, aceptarlo o no aceptarlo. Por lo tanto, también está en condición simpátrica. ¿Se dan cuenta de lo que quiero hacer? ¿Sí me entienden el ejercicio? Entonces, una vez ustedes a cada uno de estos agentes de variación le logren engranar un mecanismo de aislamiento reproductivo, ya digan, ok, acá sí tengo ya mi mecanismo, no les voy a decir cuál es, ustedes tienen que pensar. Entonces ya tengo aquí mi mecanismo, ok, este sí me funciona. Entonces paso al siguiente, este mecanismo con este agente de variación puede generar este tipo de especiación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un efecto fundador, una parapátrica por extinción de razas intermedias, quiere decir que he fundado diferentes poblaciones, por lo tanto tengo diferentes razas en diferentes localidades. ¡Ay, sí funciona! Podría ser. Ok, listo, entonces lo dejo. ¿Sí? Y por ende, esto me da un patrón evolutivo paralelo. Pero el paralelismo implica que estén en diferentes localidades y en esas diferentes localidades se terminen especiando. Uy, sí, funciona porque este mecanismo de esa parapatría implica diferentes zonas, que las intermedias desaparezcan y queden solo las extremas en dos localidades diferentes, ¿sí? Pero similares. Ok, hubo paralelismo. Entonces sí funcionó. ¿Ven? Eso es lo que quiero que intenten. Entonces la idea es que ustedes hagan sus cuadros, traten de correlacionar cuáles sí, cuáles no. Entonces ustedes, si quieren, pueden hacer bueno, tienen que idearse su forma, no quiero sesgarlos a una tabla Excel. Si les queda fácil ahí lo háganlo, si no a mano en un cuaderno, empiecen a rayar el uno contra el otro hasta que encuentren, y en la medida que vayan encontrando líneas completas con los 4 procesos que ustedes quieran que encajen, los ponen como resultado. Y luego me los comparten y los discutimos y miramos cuáles sí, cuáles no y por qué. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, los mecanismos de aislamiento reproductivo pueden ser pre y post-psicoactivos. Claro, claro que sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero es que te nombramos casi todos los Mars para selección natural y ninguno era. Ánimo, ánimo. Porque uno puede pensar en qué momento podría darse en condiciones diferentes a la simpatría. Pero tienen que encontrarlo. Precisamente
esto es lo que hace que cuando ustedes los analicen, los comprendan realmente. No solamente los memoricen, sino que los comprendan. ¿Listo? Ya, ¿no hay más dudas? ¿No hay más preguntas? Profe, una pregunta respecto al trabajo de poblaciones, pues, ¿es para mañana o lo subimos al Teams? Y la idea es que lo suban a su carpeta individual en el Teams. Si ya lo tienen listo, súbanlo ahí. Si tienen dudas, antes de subirlo, me preguntan y aclaramos las dudas. Daniela ya hoy esta mañana entró a un tecito y me hizo preguntas. Puede ser mañana, antes de arrancar la clase, me hacen preguntas. Si finalmente no tienen dudas, lo suben. ¿Listo? Bueno. Entonces, no siendo más por hoy, chicos, muchas gracias. Espero me hayan comprendido a lo largo de toda la charla, que no se enreden demasiado. Y si tienen dudas, pues revisen y para mañana, si tienen dudas, me van contando. Y pues por el momento ya me gustaría que se quedaran nuestros chicos nuevos únicamente para poder charlar un par de minutitos con ellos y el resto pues nos vemos mañana y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, suerte. Chao.